En este vídeo de la lista de reproducción de Derecho Financiero y Tributario vamos a hablar sobre las comunidades autónomas de régimen general o común y también de las comunidades autónomas de régimen especial. Hemos visto en el vídeo anterior de esta lista de reproducción del canal Economista y Jurista cuál era el poder financiero del Estado, de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, y vimos que todos ellos tenían poder financiero, pero que dependía del alcance de cada uno. O sea, todos tenían poder financiero, pero el alcance de cada uno del Estado, de las comunidades, va a ser diferente. Entonces, dentro del poder financiero de las comunidades autónomas, es decir, las comunidades autónomas tienen su propio poder financiero, tienen autonomía para gestionar sus propios intereses. Pues dentro de ellos hay algunas situaciones un tanto excepcionales en el territorio español, que son los que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Vamos a ver las comunidades autónomas de régimen general o común, que son las que se aplican a todas, y luego algunas especiales, que es lo que acabo de mencionar, que serían las del País Vasco y Navarra, que tiene un régimen foral especial. Hay un régimen especial también para el archipiélago canario y también para las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. Entonces, en primer lugar, para saber cuál es el poder financiero de las comunidades autónomas de régimen general o común, tenemos que decir que hasta 1993 el sistema de financiación había estado basado esencialmente en transferencias, pese a que el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, reconoció a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer un recargo en el impuesto de renta de las personas físicas. Entonces, el principal defecto del sistema era la ausencia de corresponsabilidad fiscal. Desde 1993, pues el sistema de financiación, basado esencialmente en la cesión total o parcial de lo recaudado por los tributos del Estado en su territorio y en el reconocimiento de competencias normativas cada vez más relevantes sobre los tributos estatales cedidos. Esto es lo que ocurrió a partir de 1993. Y después hubo una progresiva ampliación, no obstante, de los tributos propios de las comunidades autónomas, pese a los relevantes límites que derivan ¿de dónde? Del artículo 157, apartado segundo de la Constitución, cuando dice: no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. Otro límite de esta progresiva ampliación de los tributos propios de las comunidades autónomas, pues el del artículo 6, apartado segundo, de la LOFCA, que nos dice que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán, primero, recaer sobre los hechos imponibles gravados por el Estado, y el apartado tercero dice, y tampoco podrán recaer sobre los hechos imponibles gravados por los tributos locales. Después, hay que decir que en el ejercicio de su poder tributario, pues el Estado puede establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas, y cuando dichos tributos supongan para estas últimas una disminución de ingresos, debe instrumentar las medidas de compensación o coordinación adecuadas en su favor. Por otro lado, las comunidades autónomas, en el ejercicio de su poder tributario, pueden establecer y gestionar tributos propios sobre las materias que la legislación de régimen local reserve a las corporaciones locales, pero en todo caso deberán establecer las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas corporaciones, de modo que los ingresos de las corporaciones locales no se vean mermados ni reducidos, y tampoco sus posibilidades de crecimiento futuro. Es decir, que si el Estado establece los tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas, utilizarán medios de compensación y coordinación cuando las comunidades vean disminuidos sus ingresos o las posibilidades de recaudación. Y lo mismo, pero en este caso, cuando las comunidades autónomas establezcan tributos sobre los hechos gravados de las corporaciones locales. Hay que tener en cuenta también que los tributos estatales cedibles a las comunidades autónomas se enumeran en el artículo 11 de la LOFCA. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de un número relevante de impuestos autonómicos establecidos con cada una, con una declarada finalidad extrafiscal, y ha validado la constitucionalidad de la mayor parte, sobre todo tras la reforma del artículo 6, apartado tercero de la LOFCA, operada en 2009, que sustituyó la anterior prohibición de las comunidades autónomas de establecer tributos sobre materias imponibles gravadas por los hechos locales, por la vigente prohibición a las comunidades autónomas de establecer tributos sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales. Y por último, las comunidades autónomas se financian a través de transferencias provenientes de fondos del Estado, pues de compensación, complementario, de competitividad, de coordinación, de garantía de servicios públicos fundamentales y de suficiencia global.
que pretenden hacer efectivos los principios de solidaridad interterritorial y de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. Este sistema de financiación de las comunidades de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía vigente está regulado en la Ley 22/2009, que surtió efectos desde el 1 de enero de ese año y prevé expresamente su revisión quinquenal incumplida. Y el principal defecto del vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas es que es un grave entorpecimiento de la coordinación y de la solidaridad sin lograr la suficiencia financiera. Ahora vamos a ver qué ocurre con las comunidades autónomas de régimen especial. Vamos a ver lo que hemos dicho, la del País Vasco y Navarra, la aplicable a Ceuta y Melilla y del archipiélago canario. Entonces, en primer lugar, el régimen foral aplicable al País Vasco y Navarra. Por los territorios históricos forales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra tienen un régimen especial en el ámbito del poder financiero, cuyo fundamento se encuentra en la DA primera de la Constitución, según la cual nos dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho informe foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía. Y en la DEA primera, la DEA segunda de la LOFCA también se encuentra este fundamento. En definitiva, los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra tienen régimen especial en el ámbito del poder financiero, porque así es como se establece la normativa, ¿no? Entonces, en materia de ingresos públicos, la especialidad del poder financiero de estas dos comunidades autónomas se manifiesta sobre todo en los ingresos públicos tributarios y consiste en que se reconoce a las diputaciones forales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y la Comunidad Foral de Navarra el poder tributario prioritario en sus respectivos territorios. Es decir, que la especialidad consiste en que el poder tributario principal no lo tiene el Estado, sino las diputaciones forales. Son las tres diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Navarra las que regulan y gestionan en su territorio las figuras tributarias más significativas, de acuerdo con los principios y las reglas de armonización pactadas con el Estado en las leyes que aprueban el concierto económico con el País Vasco, que es la Ley 12/2002 de 23 de mayo, y el convenio económico con Navarra, que es la Ley 28/1990 de 26 de diciembre. Es decir, que no significa que las diputaciones forales puedan hacer lo que quieran, sino que tienen que coordinarse con la Hacienda estatal. ¿Cuáles son las consecuencias del régimen foral? Pues que las comunidades autónomas del País Vasco percibe parte de la recaudación derivada de los tributos forales mediante transferencias procedentes de las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y la Comunidad Foral de Navarra. Percibe directamente el producto de los tributos forales, pues al ser uniprovincial, esta Comunidad Foral de Navarra se identifican la provincia y la comunidad autónoma. O sea, que la Diputación Foral lo que hace es recaudar los principales tributos y una parte lo transfiere a las comunidades autónomas a la que se integra. Sin embargo, la Comunidad Foral de Navarra no hace esto porque es uniprovincial y no necesita hacer lo que hace la Diputación, todas las regímenes forales, ¿vale? Y luego, en contrapartida, tenemos el Estatuto de Autonomía del País Vasco y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero Navarro, que es el equivalente al Estatuto de Autonomía, que no contemplan todos los recursos previstos para las comunidades autónomas en el artículo 157.1 de la Constitución y, concretamente, no tienen impuestos estatales cedidos ni pueden establecer recargos sobre impuestos estatales. Además, parte de lo recaudado por la aplicación de los tributos forales, lo que se denomina cupo, se entrega al Estado para compensar sus gastos, los del Estado, en esos territorios forales, por ejemplo, para el gasto en defensa nacional. Y en materia de gastos públicos, el poder financiero de las comunidades del País Vasco y Navarra no presentan especialidades respecto a las del régimen general. En definitiva, estas son las especialidades que tienen el País Vasco y Navarra respecto a las comunidades autónomas de régimen común o régimen general. Otro régimen especial es el del archipiélago canario, ¿no? Entonces, vemos que se aplica el modelo de financiación previsto para las comunidades autónomas de régimen común, aquí en el archipiélago canario, es decir, no tienen poder tributario principal. Entonces, ¿dónde está la especialidad? Porque si no tienen poder tributario principal, o que es distinto a lo que hemos visto respecto al País Vasco y Navarra, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el archipiélago canario? ¿Dónde está esa especialidad? Pues bien, lo que ocurre es que se admite la existencia de tributos estatales que se aplican exclusivamente en esa comunidad autónoma. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son esos tributos estatales que solamente se aplican a el archipiélago canario? Pues sería el impuesto general indirecto canario, por ejemplo, que sustituye en el archipiélago canario al IVA, ¿no?
al impuesto sobre el valor añadido, y su recaudación se destina íntegramente a la comunidad autónoma canaria y a sus corporaciones locales, los cabildos y ayuntamientos. Otro impuesto que solo se aplica para el archipiélago canario, el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en la isla Canaria. Es un impuesto que grava la producción en las Islas Canarias y la importación de bienes al territorio canario, destinado a proteger la producción local y cuya recaudación se destina en exclusiva a la financiación de las corporaciones locales del archipiélago canario. Además, en Canarias tampoco se aplican algunos impuestos estatales especiales. Por ejemplo, el de las labores del tabaco no se aplica, el de los hidrocarburos, el del vino, el de las bebidas fermentadas, tampoco el impuesto especial sobre el carbón. Sin embargo, se aplican 2 impuestos autonómicos propios sobre las labores del tabaco y sobre el combustible derivado del petróleo. Así que estas son la especialidad de este archipiélago canario, ¿no? Por otra parte, nos quedaría de ver la comunidad autónoma de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, Ceuta y Melilla pues, son ciudades con estatuto de autonomía. Para este tema hay que saber que son ciudades, o sea, son corporaciones locales, pero son ciudades. Entonces, tienen una situación diferente a la de las corporaciones locales. Sus estatutos de autonomía, aprobados por las leyes orgánicas 1/1995 y 2/1995, declaran subsistentes sus históricas peculiaridades fiscales. La Ley 22/2009 regula, como se recordará, el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de autonomía. Por una parte, su régimen fiscal básico es contemplado para los municipios en el texto refundido de la LHL, lo podéis buscar, que es aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, con la particularidad de que el artículo 159.2 prevé una bonificación del 50% en la cuota de los impuestos municipales exigidos en ambas ciudades autonómicas. Por otra parte, en Ceuta y Melilla, que no forman parte del territorio arancelario común de la Unión Europea, pues no se aplican algunos impuestos estatales. No se aplica el IVA, ni el impuesto especial de fabricación sobre el alcohol y las bebidas derivadas sobre hidrocarburos tampoco, ni sobre las labores del tabaco, ni tampoco el impuesto sobre el carbón. ¿Qué es lo que se exige allí? Solamente el impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, que es un impuesto municipal, y también los gravámenes complementarios de este impuesto, ¿no? De este impuesto sobre la producción de los servicios e importación, que son aplicables sobre las labores del tabaco y sobre los carburantes y combustibles petrolíferos. En fin, la mayoría de los impuestos estatales que se aplican en Ceuta y Melilla contemplan una bonificación específica del 50%, y el objetivo es que los que viven en Ceuta y Melilla continúen viviendo aquí. Y este sería todo el vídeo hasta aquí, en donde hemos analizado cuál es el régimen general de las comunidades autónomas y su poder financiero, y luego qué ocurre con estas de régimen especial del País Vasco y Navarra, el archipiélago canario y Ceuta y Melilla. Muchas gracias.